Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a Conéctate con AIR, nuestro programa institucional que transmitimos todos los miércoles y los sábados a las 6 de la tarde. Les recuerdo que ahora estamos de 6 a 6:30 para aprovechar el tiempo, como hay tanto webinar y tantos seminarios y tanta virtualidad y hay gente ya regresando a sus actividades laborales. Entonces estamos transmitiendo de 6 a 6:30 de la tarde los miércoles y los sábados. Bienvenidos todos. También les recordamos que este programa se transmite por Facebook Live y por eso quienes ya están conectados pueden darle me gusta, compartir para que más gente se entere de esta información tan valiosa que tenemos preparado cada día para ustedes. Y también invitarlos a que nos visiten en airgestion.com. Ahí en nuestra página web tenemos un blog con unos artículos que consideramos interesantes para todo el mundo. Y también están publicados los cursos virtuales que ya están disponibles en nuestra plataforma educativa. Al respecto tenemos, bueno, incluso hay en este momento el lanzamiento de un curso gratuito sobre el sistema obligatorio de garantía de calidad y está el curso de PAMEC y está el curso de COVID-19 para primer nivel, tenemos curso de no conformidades, en fin, y hay unos cursos de crecimiento personal. Pero no voy a ocupar más tiempo de hoy para hacernos estos anuncios, sino que quiero que le demos la bienvenida a nuestra invitada especial, porque hoy quisimos saber cómo está realmente la cosa de la pandemia en España y por eso invitamos a una colega colombiana, muy querida amiga nuestra desde hace muchos años, quien está viviendo en España, en Barcelona. Ella es cirujana, especialista en cirugía general y su especialista en cirugía de hígado. Entonces, bienvenida a Dalgisa, gracias por aceptar esta invitación a Conéctate con AIR. Bueno, buenas noches, acá es la 1 de la mañana. Buenas tardes allá a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. De verdad que estoy muy agradecida y muy contenta y pues también preocupada ante toda esta situación. Oye, a propósito que ya que lo mencionas, doble gracias, ¿no? Porque por un lado aceptar la invitación y otro a estas horas de la madrugada allá en España, porque Sí. Lo más importante es participar. 1 de la mañana. Muchas De verdad gracias, que que sí. es un Sobre gesto todo en Colombia, que la amo. que recibimos con mucho cariño. Bueno, Alisa, en nuestro programa Conéctate con AIR siempre nos gusta al inicio como contar un poquitico la parte humana de nuestro invitado. Siempre les agradecemos mucho esa disponibilidad y ese cariño con que lo hacen. Y por eso primero quiero que nos cuentes un poco quién es Alisa Reyes Romero. Bueno, yo nací en Cartagena, tengo mi familia está en Cartagena, tengo 3 hijos allá y pues toda mi familia. Y pues hice medicina en Colombia, en Cartagena, en la Universidad de Cartagena, e hice cirugía en la Universidad de Cartagena también. Y además varias cosas en San Vicente de Paúl y Estados Unidos. Básicamente, bueno, soy médico especializado en cirugía y me vine acá a la Universidad de Barcelona y al Clínic de Barcelona a hacer el fellow en cirugía hepática y trasplante de hígado, en donde estuve 8 años porque durante el fellow también hice el máster en investigación en enfermedades del hígado y un doctorado en medicina que fue basado en investigación en enfermedades quirúrgicas del hígado, metástasis hepáticas. Trabajo, bueno, estoy en España desde ese entonces eh, y actualmente en Andalucía, pero todavía no estoy, bueno, en Andalucía y pues, pero siempre estoy pues, mirando todas las zonas de España, porque voy mucho a Barcelona eh, y a otros lugares, Madrid, Ok, pues aquí me tienen. pero qué rico de nuestros años de la Universidad de Cartagena, con nuestros maestros y esas personas que tanto recuerdo tenemos, nuestros maestros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Sí. Ada, pues chévere, muchas gracias y me imagino que tus hijos están Muchas por ahí gracias a ti, de verdad que sí, muchas gracias por la invitación. y dándole me gusta y compartir. Bueno, entonces entremos en materia porque tenemos unos cuantos minutos. Alisa, sí quisimos, además de todas las noticias y que salen, quisimos tener de viva voz de alguien que está viviendo la situación en España, cómo está en este momento comportándose la pandemia en este país.
difícil, como a nivel global, diría yo. O sea, la pandemia en la segunda ola ha sido también dura, como en todos los países de la Unión Europea, que pues uno oye noticias todos los días, las noticias varían todos los días, pero la tendencia es a que está prácticamente ahora mismo como en la primera, o sea, como en la primera fase de la pandemia. Así que difícil, y esperando, teniendo fe de que pues la vacuna se salga rápido, la que esté no solamente aprobada, sino que sea una vacuna eficaz, pero eso se piensa que va a salir para el año que viene. Y pues que se solucionen las cosas de la mejor manera, bajando los contagios, que es lo más importante, para evitar que se tenga que cerrar otra vez todo, Ajá. que se Bueno, tenga que confinar a todo el mundo otra vez. cuéntanos cómo está planteada la situación ahí en la presentación que nos tienes. Bueno, yo tengo, voy a mostrarle una serie de diapositivas que van a facilitar más o menos el entendimiento, bueno, la explicación básicamente de cómo están las cosas acá y cómo se están manejando principalmente. A ver. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, como todo el mundo sabe, las noticias varían todos los días. En el mundo, ahora mismo, las cifras de contagio ascienden aproximadamente a 40 millones de habitantes en el mundo entero, ¿ya? Los contagios en el mundo, espérate un segundito y quito esto, que no lo he podido quitar. Un segundo. Ya. Regrésala, regrésala. Sí, Estás avanzándola. sí, ya me di cuenta. Los contagios en el mundo ascienden más o menos a 40 millones, o sea, ya se pasaron de 40 millones en este momento. Y los fallecidos en el mundo ascienden a 1.134.000 hasta el día de ayer y el día de hoy, siendo un 2.77% de los infectados los que han fallecido hasta ahora, ¿vale? En España tenemos que ya la cantidad de pacientes contagiados en la segunda ola está prácticamente al mismo nivel que en la primera fase de la pandemia. Hay en este momento 988.320 casos diagnosticados positivos. Cerca de un 20% de toda la población de España es positiva, ¿ya? O ha pasado, ha pasado el COVID como positivo, de los cuales hay 34.210 muertos. O sea, un porcentaje de 3.46% de estos pacientes positivos ha fallecido. Ahora mismo tenemos el problema de que las UCI ya están a un nivel de colapso. Hay hospitales que tienen las UCI completamente llenas y esto pues es lo que nos lleva a preocupar y ya entonces se crean las voces de alarma, se crean las alertas y ya se está pensando otra vez en confinamientos y se están pensando en toques de queda. La ocupación hospitalaria en este momento en España es de unos 13.288 pacientes, de los cuales 12.945 están en planta y tenemos 1.857 en UCI, o sea, un 21% o 22% de los pacientes que están ingresados, de los pacientes que están en las UCIs son COVID. Y un 11% de los pacientes que están en planta son COVID. O sea que tenemos una ocupación hospitalaria de COVID en este momento alta. Más de 10 millones de habitantes, hay que también tener en cuenta esto, hay más de 10 millones de habitantes aquí en España, cuando son 47 millones, que están ya confinados. O sea que es un 20% de españoles confinados. Y por eso, pues, ya se está pensando tomar medidas más drásticas antes de que sea necesario un confinamiento general.
Las últimas noticias, bueno, estas noticias cambian todos los días cambian noticias, cambian cifras. Tenemos que en las últimas noticias está que Navarra ha prohibido ya lo que son reuniones sociales, cierres de bares, restaurantes, hay estado de alerta en Madrid, están pensando en toque de queda, hay confinamiento en Castilla y León, hay confinamiento en Aranda de Duero. Barcelona ya también tiene niveles altísimos de ocupación, sobre todo en UCIs, en hospitalización, con aumento de cifras de los fallecidos, y Andalucía también tiene altos niveles de ocupación por pacientes positivos con COVID-19. Entonces, ante esta situación, el consejero de Sanidad de Madrid, que es Enrique Escudero, ha propuesto al gobierno en estos últimos días, al gobierno central, que declare a cerrar absolutamente todo, ya que la gente no salga en determinado grupo de horas, ¿ya? Pensamos que esto puede ser en la noche. Esto no se ha decidido todavía. Mañana se va a reunir el presidente de España con lo que es el ministro de Sanidad y con las comunidades autónomas para tomar esta decisión. Mañana sabremos si se va a llevar a toque de queda o no. Se ha considerado que se dio rienda suelta a la indisciplina con las desescaladas de pronto muy rápidas en cuanto a hacia la normalidad, digamos. Y esto se considera que esto fue lo que llevó a los rebrotes masivos, sobre todo en lo que es el ámbito social, reuniones sociales nocturnas, reuniones sociales de jóvenes, fiestas, en donde comenzaron a aparecer las cantidades de rebrotes. Y pues obviamente se menciona porque de todas maneras, o sea, se dice que esto fue algo un poquito, se le llama indisciplina, porque en este momento todavía nosotros no teníamos a la mano unos tratamientos definidos, ¿ya? Que uno puede decir que es 100% efectivo o que es muy efectivo o tener una vacuna debidamente aprobada. O sea, sin tener estas armas que son fundamentales en un caso como esto, pues se considera que la desescalada hacia la normalidad fue muy rápida. Pero esto no solamente en España, esto es a todo nivel. ¿Cómo se está haciendo lo que son los rastreos y los seguimientos, que sabemos que son muy importantes para intentar detener los contagios en los rebrotes y por lo menos tener las cifras un poco más controladas? Pues que cada comunidad autónoma aplica su propio criterio de rastreo, ¿ya? Entonces, tenemos que estos rastreos los están haciendo básicamente con el apoyo de atención primaria y utilizando con el trabajo de personas que se denominan los rastreadores profesionales, que son epidemiólogos, preventivistas, enfermeros, y pues hay comunidades autónomas que los usan a los dos, hay otros que usan más que todo lo que es la atención primaria. Aproximadamente en este momento hay unos 16.000 rastreadores en España, o sea, unos 34 rastreadores por cada 100.000 habitantes. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es lo de los test rápidos. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo la comunidad autónoma de los gallegos de Galicia, que aprobó que ahora las farmacias hacen test rápidos, ¿ya? Los hacen gratis, entonces los resultados los mandan a atención primaria y ahí hacen un control más masivo de la población, o sea, facilitando los test rápidos, facilitando los diagnósticos, sobre todo de personas asintomáticas. Y la otra cosa que también se sabe que más o menos un 23-26%, dependiendo de las comunidades autónomas, se sabe que pacientes infectados con COVID, solamente un 20-26% no derivan en más contagiados, ¿ya? O
sea, que estamos hablando de que hay una cifra del 70% aproximadamente que está derivando a otros contagios. O sea que es muy importante tener un control con los rastreadores y de atención primaria para poder controlar de cierta manera que se siga propagando la enfermedad. Otras cosas que hay que tener en cuenta en cuanto al manejo de los pacientes, las medidas preventivas contra los contagios, no solamente aquí en España, sino en todas partes, y yo pienso que pues, estas son medidas generales y van encaminadas más que todo al modo de transmisión a través de las microgotitas respiratorias que son de bajo peso y que permanecen en el aire, y que pues esto se sucede al toser, al estornudar, al hablar, y a través del flux con gotas en superficies, ya en paredes, en plásticos, y pues estas superficies quedan con el virus activo, ¿ya? Y pues al tocarlas, de alguna manera, dependiendo de la superficie, pues uno tiene muchas posibilidades de contagio. Para esto, las pautas esenciales aquí son las mismas que en todas partes. La adecuada higiene de las manos, evitar estar tocando superficies en cualquier parte pública, barandas, paredes. Se sabe que en el dinero, por ejemplo, dura mucho el virus, en lo que es los billetes, en el plástico, en lo que son materiales como el metacrilato, la madera, etcétera, etcétera. Entonces, es mantener aseadas todas las superficies de la mejor manera posible, y que si al tocarlas uno esté a la mano con alcohol, y que uno esté evitando llevarse las manos a la cara, a la boca, que es a la ropa, que es uno de los medios de contagio más frecuentes. El otro es el distanciamiento social, que se sabe que es entre 1,5 metros y 2 metros, pues se considera que el más seguro es 2 metros por las características de las gotas. La pauta de bioseguridad de las desinfecciones de las prendas, de los alimentos, de las bolsas en el mercado, de las paredes en hospitales. En cuanto a esto, también pues teniendo en cuenta que se ha descubierto, que se ha encontrado por PCRs que se han hecho en superficie en el hospital, que hay en ciertos hospitales aquí en España en donde se ha encontrado positivos, sobre todo en superficies de plástico y de metacrilato en los hospitales. Entonces, hay hospitales acá, como en Andalucía, que han creado un mecanismo pero eso es reciente, eso apenas se está probando, como que degradan o que anulan la actividad de estas gotas de virus que están en el ambiente. Mantener las ventanas abiertas, las puertas abiertas, porque en los recintos cerrados se acumula más el virus. O sea, esto también hay que tenerlo en cuenta. El uso de mascarillas eficaces, porque hay unas mascarillas que no sirven para nada, que pueden ser muy bonitas y lo que sea, pero no protegen de verdad. O sea, que sean eficaces y que las debemos usar en términos generales todo el mundo, sobre todo cuando estamos en lugares públicos. Y pues el uso de kits adecuados en el personal de atención primaria es muy importante, porque está uno muy expuesto. Otras medidas que hay que tener en cuenta es evitar movilizaciones innecesarias. O sea, estamos en un momento de la vida en donde desafortunadamente no podemos viajar a donde quisiéramos viajar, y que realmente lo recomendable es en que uno no se traslade de un lugar a otro a no ser que sea de real necesidad, porque en esos viajes se han producido aumento de contagios, y eso está demostrado no solamente aquí en España, sino en todos los lugares del mundo. ¿Cómo se están haciendo los aislamientos domiciliarios aquí? O sea, ¿cómo se manejan las cuarentenas aquí? Los protocolos que tenemos en este momento para las cuarentenas en España
Hablo de la comunidad, hablo más que todo de la comunidad autónoma de Andalucía, es en la que estoy en este momento, es en pacientes que tienen PCR positivas y que son sintomáticos, se les da una cuarentena de 10 días, aislamiento absoluto, y se les dice cuáles son las recomendaciones, y aislamiento absoluto hasta de la misma familia si estos son negativos. Y esto debe ser 10 días. Si esta persona tiene síntomas y a los 10 días todavía tiene síntomas, entonces el aislamiento sería hasta 3 días después que desaparezcan estos síntomas. Si la persona tiene PCR positivo y es asintomático, es sencillamente los 10 días. Tiene que, así no sienta nada, tener el aislamiento los 10 días. En caso de PCR negativas, pero que esta persona ha estado en un contacto puntual, o sea, que ha sido en una situación particular con una persona positiva, el aislamiento debería ser estos 10 días más 4 días que se supone que podría ser el periodo de incubación del virus, ¿ya? O sea, 14 días. ¿Qué se denomina un contacto puntual? O sea, contacto puntual es un contacto de aproximadamente unos 15 minutos, no menos de 15 minutos, a distancia de menos de 2 metros. 2 días antes o 2 días después de que se haya tenido el contacto con esta persona positiva, ¿ya? Entonces, si esto ha sucedido, es 14 días a partir del contacto, ¿vale? Y si es una PCR negativa, pero que está en contacto permanente con un positivo, por ejemplo, un familiar, un hijo, un niño que es positivo, obviamente entonces aquí serían los 10 días del contacto que está positivo más 14 días. O sea, estas personas tienen una cuarentena de 24 días. Bueno, ya los protocolos en cuanto al tratamiento son, pues, en España son muy parecidos a los de muchos países de acá, ¿no? De la Unión Europea, en donde el protocolo que nosotros tenemos acá en España es prácticamente el siguiente. Si la infección con el virus es en un paciente menor de 60 años, se maneja de una manera. Mayor de 60 años se enfoca de una manera diferente, basado en la edad, ¿ya? Si es menor de 60 años, pero tiene factores como comorbilidades o factores de riesgo, se manejaría como si fuera mayor de 60 años. ¿Cuáles son? La hipertensión, la diabetes, etcétera. Si esta persona es menor de 60 años, pero no tiene factores de riesgo, se puede manejar según cómo está el criterio clínico, y si está asintomático o tiene pocos síntomas, se le hace una radiografía de tórax. Si es normal, se maneja en casa. Y si en la radiografía de tórax muestra una neumonía, entonces dependiendo de la severidad de la neumonía y si es bilateral, etcétera, se manejaría en el hospital. O sea, ya el criterio pues se maneja, pero la mayoría de estos pacientes son ambulatorios, se manejan en casa. Si este paciente es menor de 60 años pero con comorbilidades, o es mayor de 60 años, entonces ya aquí hace un estudio más completo con todo lo que es una analítica con perfil COVID y la radiografía, y pues dependiendo de los resultados se ingresa ya sea a UCI o se ingresa a planta y se valora por medicina interna. Y pues, el tratamiento de los casos leves en casa prácticamente son tratamientos sintomáticos con analgésicos, antiinflamatorios, vigilancia telefónica, porque hay que saber hasta cuándo tienen los síntomas, que cumple la cuarentena, haciendo las recomendaciones, estar con los signos de alarma, que si comienza a presentar signos de alarma como dificultad respiratoria, dolores en el pecho y pues todo lo que son los signos de alarma del COVID, entonces ya tendría que regresar a urgencia y tendría que ser reevaluado. Y los antibióticos en caso de necesidad. Y los otros, pues, si es en la fase viral, que es los primeros 7 días, o en la fase inflamatoria, pues también tienen tratamientos, en términos generales, con ingresos hospitalarios,
si son con neumonías, etcétera, y ya se administra el Remdesivir, que es lo que se administró en el ébola, que se sabe que tiene muy buenos resultados, lo que es soporte respiratorio, las profilaxis tromboembólicas, porque se sabe que la coagulación tiene mucho que ver, antibióticos, porque se sabe que se infectan estos pacientes y hay que poner antibióticos según el esquema y según las necesidades del paciente, y si ya son en fase inflamatoria, antiinflamatorios y muchas otras cosas más. Y los pacientes que ya tienen criterios de gravedad, que son problemas de hipoxemia importante, aumento de frecuencia respiratoria por encima de 24, un riesgo de coagulopatía, porque se sabe que estos producen ciertos trombos a nivel del árbol respiratorio, con dímero de alto, etcétera. Entonces hay posibilidades de que se manejen en las unidades de cuidados intensivos, que pues siempre es aproximadamente pues un 1% de toda la población infectada. En términos generales, nosotros tenemos que tener conciencia de que tanto en España como en Colombia, como en todos los países, estamos en una situación difícil que hay que manejarla con mucha fe, pero también tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables por todas las personas que nos rodean, por todas las implicaciones que esto tiene a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico y a todo nivel. Y tenemos que ser también perseverantes y no tirar la toalla, ¿ya? O sea, dejándonos llevar por el cansancio, por la depresión, por los miedos que nos causan todo este tipo de problemas que nos ha traído esta pandemia. Tenemos que ser pacientes, tenemos que tener templanza y tenacidad, porque esto todavía sigue, aunque tengo la esperanza de que esto muy pronto será controlado y que ya en el año que viene, el primer semestre, pues esperamos tener ya una vacuna y pues y tener un tratamiento pues más eficaz, ¿no? Aunque hasta ahora pues las cosas están mejorando mucho, yo pienso que también porque ya sabemos cómo se maneja. La curva de aprendizaje hemos avanzado y pues el manejo ahora mismo es mucho más eficaz que antes, que al inicio que no sabíamos cómo agarrar la cosa. Muy bien. Oye, mil gracias. Qué interesante. Hay muchas coincidencias con lo que hacemos acá. De hecho, esto ha sido un aprendizaje en este tiempo. Es lo que hemos vivido nosotros acá también y por eso nuestro equipo de docentes se han fajado con los cursos de COVID y me alegra mucho encontrar esas coincidencias. Quiero dar la bienvenida a Emma Isabel Rodríguez, la R de AIR Gestión, quien te quiere saludar a ti y a todos los participantes. Si quieres, le das cerrar al compartir la presentación para continuar nuestro programa. Bienvenida, Emma Isabel. Marisa. Muchísimas gracias, doctora Dalguisa. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias por estar con nosotros. A pesar de que en Granada, en España, tenemos 7 horas de diferencia y allá son las 12:30 de la noche. Muchísimas gracias por este trasnochón. Muy, muy valioso, además con una información muy importante. Gracias por estar con nosotros. AIR es su casa y este es su país, doctora. Un placer, de verdad. Bueno, no sé si Muchas tengamos... gracias. A mí sí me llamó la atención y quisiera como que nos cuentes dos cositas. Uno, el impacto en la salud mental y las emociones del equipo de salud. Pues a nosotros nos llegan muchas noticias de España y de otros países, pero pues especialmente de España nos llamó mucho la atención lo que el fenómeno de la pandemia ha producido en la salud mental y en el colectivo. ¿Cómo lo has vivido desde tu perspectiva? Bueno, esto ha pasado como por varias fases. En la fase inicial hubo mucho miedo. El personal de salud estábamos con miedo y llegó un momento en que estábamos en medio pánico, ¿sabes? Pues se afrontó. Nosotros contamos con el apoyo de los hospitales porque la verdad es que nos han proporcionado con los kits adecuados y eso nos ha ayudado mucho a enfrentar la situación, pero no dejaba de tener uno mucho temor, ¿ya? Y pues estaba el miedo, el temor, la incertidumbre de qué viene, de
el ver también la decepción, como al principio se morían tantos pacientes. Después de la curva de aprendizaje, pues uno ve que la evolución es mejor, mucho mejor, de que se mueren menos pacientes, pero no deja de tener uno el temor, el cansancio también de usar esos kits para atender a estos pacientes, para evitar un contagio, el uso permanente de mascarillas cuando está uno en el hospital, que son tantas horas y pues tantas cosas, ¿no? Las restricciones. Y en la parte emocional también es muy agotador. También ver cómo se mueren colegas, compañeros de trabajo. Pues en mi caso no lo he tenido acá en el hospital, pero sí con muchos amigos míos de Colombia, y es muy duro, ¿sabes? Pues, y es agotador. Llega un momento en que uno se cansa, pero hay que seguir echando para adelante. Emocionalmente nos ha afectado, así como a todos, pero llega un momento en que estamos cansados, sí. Y cuando está colapsado el servicio, ni se diga. Ha sido Doctora, una a ver, experiencia sí, una experiencia muy dura a nivel global, a nivel global. lo que usted comenta. ¿Qué estrategia ustedes han implementado o usted de manera personal que le haya ayudado a mejorar o a gestionar esas emociones? La fe. En mí la fe, o sea, en mí la fe, básicamente en mí la fe, yo creo mucho en Dios también, eso ayuda un montón, pero la fe, ¿sabes? Y el hecho de ver que van mejorando, de que hay un trabajo en equipo, de que nos sentamos y pues se crean pues expectativas en donde uno ve que va a mejorar. Y el hecho de ver que el tratamiento cada vez da mejores resultados, eso nos llena más de fe. Eh, eh, pues básicamente es la esperanza, la fe. Es lo único que nos sostiene. Es que del resto es muy duro todo. Es muy duro. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Yo creo que todos estamos pegados de la mano de Dios con mucha fe y mucha confianza El en que esto, apoyo de unos con los otros, porque esto no es fácil. así es, doctora. El trabajo multidisciplinario. Ujú. Así es, redes de apoyo unos a otros, ¿cierto? Cuando alguien necesita hablar, pues va a encontrar un hombro y un oído que lo escucha. Muchísimas gracias, doctora Adalguisa, por su tiempo y por dejarnos esta información tan importante que está disponible en diferido para todos, para que por favor la compartan. Bueno, Algisa, muchas gracias. Yo creo que es súper valioso lo que hemos compartido el día de hoy y creo que esta estrategia también nos va a ayudar como a sentirnos cercanos, lo que tú decías, ¿no? Sentirnos cercanos, volvernos a encontrar, aprovechar esta virtualidad. Alcides Zamora, que es uno de tus más fervientes admiradores y promotor de que estés con nosotros hoy, nos pregunta cuáles son los primeros auxilios para un paciente con COVID-19, ¿no? Y de los medicamentos no aprobados para COVID, ¿qué opinas? Como brevemente, que ya vamos agotando el tiempo. O sea, lo primero que uno mira a los pacientes con COVID es la parte respiratoria, la infección respiratoria, el compromiso respiratorio, aunque muchos llegan con muchos síntomas, o sea, no está solamente el síntoma respiratorio, algunos llegan con dolores abdominales, diarreas, lesiones en la piel, ¿ya? Pero lo más preocupante muchas veces es el problema respiratorio. Y pues se maneja es, primero que todo, llevando una oxigenación adecuada con medidas para eso. Si hay compromiso pulmonar, que es lo que tiene que determinarse, la mayoría de las veces se tiene que ingresar a estos pacientes y se les pone antibióticos, antiinflamatorios y anticoagulantes, porque se ha descubierto de que hay una predisposición a hacer un proceso inflamatorio que altera la parte vascular y esto produce trombos
en las arterias pulmonares y esto lleva a un empeoramiento del cuadro y muchos pacientes se morían con esto. Entonces, son medidas que se han tomado pues al estudiar toda esta cantidad de casos y pues el resultado ha sido mucho mejor. Pero básicamente, mira, el estado general, la parte respiratoria, las prevenciones, se dice que antiagregar a pacientes adultos mayores de 60 años es muy aconsejable con antiagregantes paquetarios tipo Adiro. Y pues ya los manejos hospitalarios pues son otra cosa, sí. Yo debo hacer un comentario, Y observación. debo hacer un comentario ahí como breve de algo que conversamos fuera de cámaras, y es que aquí en Colombia la gente se automedica mucho, antibióticos, cuanta cosa, y en España el comportamiento es un poco diferente, el uso de los medicamentos. Sí, acá si tú no tienes una receta, una prescripción médica, la farmacia no te da medicamentos. A no ser que sea un metamisol o analgésicos antiinflamatorios, sí. Un ibuprofeno, el paracetamol, pero lo que son medicamentos tipo antibióticos, tipo corticoides, tipo anticoagulantes, antiagregantes y eso, no. A no ser que tú tengas una prescripción médica y eso queda registrado. Si son pacientes de la Seguridad Social, esto lo da la Seguridad Social y queda en la farmacia, lo expide, pero queda registrado en la Seguridad Social. Y hay un control en la Seguridad Social, ¿sabes qué medicación tomas? ¿Qué medicación se ha ordenado recientemente? ¿Hace cuánto tiempo la estás tomando? Entonces, cuando llega a la consulta primaria o llega a un servicio de urgencias, uno se mete en la historia y uno sabe qué medicación está tomando o qué medicación ha tomado o qué medicación habitual tiene el paciente. Pero sí hay un control. La farmacia no te lo vende si tú no tienes la prescripción. Listo. Doctora Adalguisa, nos ha abierto el tema para hacer una cordial invitación y me va a permitir compartir pantalla para que usted y todos los participantes puedan ver esto. Bienvenidos a este curso, que esperamos que nos acompañe, dirigido a todos ustedes, profesionales de la salud del primer nivel. Vamos a hablar acerca de COVID, el enfoque diagnóstico y terapéutico. Esperamos que sea de utilidad. Bueno, pues todos están absolutamente invitados a ingresar a nuestra plataforma e incorporar este curso, esta capacitación asincrónica, abordaje inicial del paciente con COVID-19. Muy bien, Emma Isabel, gracias. Gracias por conectar también esta información con este curso que estamos ofreciendo. Y es el momento de colocar una imagen que siempre nos gusta proyectar a estas alturas de nuestro programa, y que no es más que una expresión de gratitud para las personas que generosamente colocan su tiempo y su experiencia. Y hoy voy a retomar la flor de Alcides, que me preguntó el otro día ahí en el chat, ¿cómo hace AIR Gestión para convocar a esos profesionales tan jóvenes, hoy tan bonita, para que con toda esa experiencia para enriquecer el programa? Ada, muchas gracias. Este es tu diploma de participación con AIR. Muchas gracias, de verdad que bien. Muchas gracias. Y la verdad que para mí ha sido un placer y muy agradecida con ustedes por haberme tenido en cuenta para participar. Bueno, muchas Espero gracias. que les haya servido y pues cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues a sus órdenes, en lo que esté al alcance. Muy bien, les tengo un par de anuncios antes de despedirnos. El sábado vamos a tener una conferencia dictada por un médico ortopedista. Él nos va a hablar, aunque él es médico ortopedista, pero nos va a hablar de los mitos y de las realidades acerca del Halloween. Y los invito porque es una conferencia supremamente interesante. Y el miércoles tendremos una conferencia con una médica que nos va a hablar de hábitos de vida saludable, y es nada más y nada menos que la hija de Alisa. Así que Mi Alejandra, sí. Alejandra nos acompaña el próximo Ella miércoles. es apasionada
con la parte de nutrición clínica y muy buena, la verdad. No es porque sea mi hija, pero Muy bien, sí. pedimos mucho. Isa, gracias a Isabel, gracias a todos y al equipo técnico. Que tengan una feliz noche. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos, no te salgas. Feliz noche.